¿Y si un simple acto de bondad pudiera ponerte frente al imperio criminal más poderoso del país? En una noche helada en Estados Unidos, un padre soltero luchando por criar a su hija se detuvo en medio de una tormenta de nieve para salvar a una mujer abandonada en la carretera. Pensó que estaba ayudando a una desconocida, pero no sabía que era la hija desaparecida de uno de los jefes mafiosos más temidos. Esta es una historia de valentía, paternidad y una decisión que lo cambió todo para siempre. Antes de comenzar, suscríbete al canal, comparte este video y comenta desde qué ciudad de España nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando historias impactantes y emocionantes. Ahora sí, comencemos esta increíble historia. En un pequeño pueblo de montaña en Estados Unidos, donde los inviernos eran largos y silenciosos, Daniel Carter había aprendido a vivir entre la nostalgia y la responsabilidad. Desde la muerte de su esposa, su mundo giraba únicamente alrededor de su hija Emily, una niña de 8 años con ojos curiosos y una sonrisa que le devolvía fuerzas cada mañana. Trabajaba como enfermero en el hospital local, cubriendo turnos nocturnos para poder pasar las tardes con ella. La vida no era fácil, pero Daniel había hecho una promesa. Sin importar el cansancio o el dolor, su hija jamás sentiría la ausencia de amor en su hogar. Aquella noche, la tormenta cayó con una intensidad poco común. El viento azotaba los árboles y la nieve cubría la carretera como una manta peligrosa y resbaladiza. Daniel conducía con precaución su vieja camioneta, pensando en la tarea escolar de Emily y en la sopa caliente que había dejado preparada. La visibilidad era mínima, pero algo llamó su atención a un costado del camino. Una figura apenas visible yacía inmóvil sobre la nieve. Su corazón dio un vuelco. Dudó solo un segundo antes de frenar bruscamente y salir bajo el frío cortante. Al acercarse, descubrió a una joven inconsciente, con el rostro pálido y las manos casi congeladas. No llevaba abrigo adecuado para ese clima extremo. Sin perder tiempo, Daniel comprobó su pulso. Débil, pero presente. La envolvió con su propio abrigo y la cargó con esfuerzo hasta la camioneta. Mientras conducía de regreso a casa, encendió la calefacción al máximo y habló en voz alta, intentando mantenerla consciente. No sabía quién era ni cómo había terminado allí, pero como enfermero y como padre, sabía que no podía abandonarla. Al llegar, acomodó a la mujer frente a la chimenea y aplicó primeros auxilios con cuidado profesional. Emily observaba desde la escalera, preocupada pero confiando en su padre. Daniel le explicó que aquella mujer necesitaba ayuda, como cualquiera la necesitaría. Durante horas vigiló su respiración, controló su temperatura y le administró líquidos tibios. La tormenta continuaba afuera, golpeando ventanas y techos, mientras dentro de la casa reinaba una calma determinada por la compasión. Pasaron 2 días antes de que la joven mostrara señales claras de recuperación. Daniel mantuvo discreción absoluta. No llamó a la policía de inmediato porque temía que, en su estado, un traslado pudiera empeorar su condición. Además, algo en su expresión transmitía miedo más que simple accidente. Emily, con su inocencia, dejó una manta extra y un dibujo en la mesa cercana, como gesto de bienvenida. Daniel observaba la escena con un nudo en la garganta, recordando que la bondad era el único legado que realmente podía ofrecerle a su hija. Mientras tanto, en lugares lejanos y oficinas silenciosas, hombres poderosos buscaban información con urgencia. La desaparición de una joven llamada Isabella Rossi había generado tensión en círculos influyentes y peligrosos. Sin embargo, en la tranquila casa de Daniel, nadie imaginaba la magnitud de esa búsqueda. Para él, solo era una paciente que necesitaba protección y tiempo para sanar. No había preguntas sobre su pasado, solo cuidados constantes y respeto por su silencio. En las noches siguientes, Daniel se sentaba junto a la chimenea después de que Emily dormía. Miraba a la desconocida descansar y reflexionaba sobre lo frágil que podía ser la vida. Sabía que involucrarse podía traer consecuencias, pero también entendía que ignorar a alguien en peligro habría sido una traición a sus valores.
A veces, las decisiones más simples, detener un vehículo, ofrecer un abrigo, abrir la puerta de casa, pueden cambiar destinos completos. Daniel aún no lo sabía, pero aquel gesto nacido del instinto y la humanidad estaba a punto de alterar su tranquila rutina para siempre. Porque la mujer que rescató no era solo una víctima del frío invierno, era el centro de una historia mucho más grande. Una historia que pronto tocaría su puerta con la fuerza de la misma tormenta que la había llevado hasta él. Cuando la mujer finalmente abrió los ojos, la tormenta ya era solo un recuerdo frío tras las ventanas. Daniel estaba sentado cerca, revisando unas notas médicas, cuando escuchó su voz débil preguntar dónde estaba. Con tono tranquilo, le explicó que la había encontrado en la carretera y que estaba a salvo. Ella dudó unos segundos antes de presentarse como Isabella Rossi. Agradeció con sinceridad, pero su mirada revelaba cautela. Cada vez que Daniel mencionaba llamar a las autoridades para informar del incidente, Isabella cambiaba de tema con evidente incomodidad. Durante los días siguientes, Isabella recuperó fuerzas rápidamente. Mostraba educación impecable y una serenidad poco común, como alguien acostumbrada a ambientes formales y estrictos. Sin embargo, cada sonido inesperado la hacía tensarse. Emily intentó hacerla sonreír con dibujos y pequeñas historias, logrando romper por momentos esa barrera invisible. Daniel notaba que Isabella quería hablar, pero algo la detenía. No insistía. Entendía que la confianza no se exige, se construye. Aún así, presentía que su presencia en aquella casa no era fruto de una simple casualidad. Una tarde gris, cuando el cielo parecía anunciar otra tormenta, el silencio del vecindario fue interrumpido por el sonido coordinado de varios motores. Daniel miró por la ventana y vio una fila de vehículos negros estacionándose frente a su casa. Hombres vestidos con trajes oscuros descendieron con movimientos precisos. No gritaban ni corrían, pero su presencia imponía autoridad. Emily, asustada, se aferró a la mano de su padre. Isabella, al escuchar los motores, palideció de inmediato. Sus sospechas se habían hecho realidad. El hombre que parecía liderarlos se acercó a la puerta sin mostrar agresividad. Daniel salió al porche, cerrando suavemente tras de sí. El visitante se presentó con cortesía calculada. Era una figura influyente dentro de una poderosa organización criminal y, más importante aún, el padre de Isabella. Explicó que su hija había desaparecido meses atrás tras rechazar el destino que le habían impuesto. Su ausencia había provocado tensiones internas y conflictos silenciosos. No buscaba confrontación, había venido a asegurarse de que estuviera viva. Isabella salió finalmente, enfrentando a su padre con una mezcla de firmeza y dolor. Le explicó que había huido porque no quería heredar un mundo construido sobre miedo y lealtades forzadas. Quería decidir su propio camino. El hombre escuchó sin interrumpirla, algo que parecía inusual para alguien de su reputación. Luego miró a Daniel con detenimiento. En su expresión no había amenaza, sino reconocimiento. Agradeció con voz grave el haber salvado a su hija en circunstancias que podrían haber terminado en tragedia. «Salvaste lo más valioso de mi vida», dijo con claridad. Daniel respondió que cualquier persona habría hecho lo mismo, pero ambos sabían que no era cierto. No todos se detienen en medio de una tormenta por un desconocido. El líder dejó claro que nadie dañaría a Daniel ni a su hija. Su deuda estaba saldada con respeto. Sin embargo, la simple presencia de aquella organización cerca de la casa era un recordatorio de que el peligro existía, incluso cuando no se mostraba abiertamente. Esa noche, Isabella habló a solas con Daniel en la cocina, mientras Emily dormía. Le confesó que no podía quedarse. Aunque su padre había prometido protección, su mundo seguía rodeado de riesgos. No quería que la bondad que la había salvado se convirtiera en motivo de amenaza para esa familia. Le contó que pensaba comenzar de nuevo lejos de todo, incluso mudándose a Spain, donde podría vivir con otra identidad y trabajar por una vida honesta. La despedida fue sencilla, pero cargada de emoción contenida.
Emily abrazó a Isabela con inocente tristeza, sin comprender completamente la situación. Daniel observó cómo los vehículos desaparecían por la carretera nevada, llevándose consigo un capítulo inesperado de su vida. Se quedó en silencio largo rato, reflexionando sobre lo ocurrido. Había enfrentado el miedo sin violencia, simplemente actuando con humanidad. Comprendió entonces que la verdadera valentía no se mide por poder ni influencia, sino por la capacidad de hacer lo correcto cuando nadie obliga a hacerlo. En los días posteriores, la casa volvió a su rutina habitual. Sin embargo, algo había cambiado en Daniel. Confirmó que incluso en un mundo complejo y lleno de sombras, la bondad puede abrir caminos inesperados. Y aunque la historia con Isabela terminó lejos de allí, su decisión de detenerse aquella noche en la nieve seguiría siendo el acto que definió quién era realmente como padre y como hombre.